Ya, muertos son ustedes. Ya bueno, ya podemos comenzar. Bueno, hablar de distocias de presentación es un montón y 45 minutos es poco tiempo, pero definitivamente podré pasarme quizás un poquito, pero la idea no es aburrirlos. Pero sí, les voy a pasar más de 80 casi diapositivas. No vamos a hablar de todas las diapositivas, pero sí las pueden hacer uso de ellas, porque muchas de ellas, como estamos haciendo una presentación virtual, entonces definitivamente les doy alguna información extra que es para que la lean, porque ustedes saben muy bien que las diapositivas no solo es 3, 4 líneas, máximo 7, y después exponer, pero ante esta situación hay cosas que les explico para que ustedes lean y no se disocien de las diapositivas. Entonces, hablar de distocias de presentación, como ustedes pueden ver ahí, hay presentación de vértice, de cara, de frente, pelviana y transversa, ¿no? Entonces, en definición, en términos generales, presentación de vértice es una presentación, se puede decir, entre comillas, la normal, porque es la que más se presenta. Y por eso que normalmente en todas nuestras acciones la normalidad le decimos a lo que es más común y que todos manejamos. Y las otras son porcentajes mínimos en que puede el feto presentarse a la cavidad pelviana. Entonces, ¿qué podemos decir que es una distocia? Una distocia, en palabras claras, puede resumir en dos. Distocia es parto difícil. Este parto difícil está en función que es un avance anormalmente lento del trabajo de parto. ¿Y a qué lleva? Y generalmente, si hablamos de presentación, como ustedes ven, es una desproporción entre la presentación que viene a estar dada por el feto y el conducto de parto que viene a estar por la pelvis femenina. Entonces, generalmente, para que tengan una idea o un repaso, las distocias son el producto de 4 anomalías diferentes. Uno, de la fuerza expulsiva. Con la presencia que ustedes han quizás, o quizás recién van a ver o han visto, hay hipodinamias, adinamias entre algunas causas de las fuerzas expulsivas o con no puede avanzar un parto. De la presentación, es el tema que nosotros vamos a ocuparnos ahora. De la pelvis ósea materna, como son las pelvis anómalas, las plaquipeloides, las androides por acción de poliomielítica, acción de una poliomielitis, traumatismos, accidentes, y que conllevan a una deformación de la misma o a una pelvis pequeña y tampoco vamos a tener problemas en el trabajo de parto. Y de los tejidos blandos, del tejido de los órganos, del aparato reproductor, que tenemos aquí hay presencia de quistes, hay mioma, malformaciones, úteros, bicórneos principalmente. O sea, esos son los 4 anomalías diferentes que pueden llevar a las diferentes distocias. ¿Qué nos lleva a esto? Estas anomalías no se presentarían, la que hemos visto las 4, si no hay alteración de la potencia, del pasajero y del conducto de paso. Entonces, de la potencia y la fuerza de contracción, del pasajero el feto y del conducto es la P. Entonces, si hablamos de ello, entonces podemos decir que en el caso de las anomalías de potencia, podemos citar las alteraciones en la contractibilidad y la fuerza expulsiva durante la dilatación y al final en el expulsivo. En el caso del feto, que estamos a hablar del pasajero, se puede ocasionar dificultad en el desplazamiento durante el trabajo de parto y llevando a qué? A que pueda, dependiendo de las alteraciones del feto, tamaño, características, cabeza más grande, el BS más chico, puede alterarse su forma de presentación. Como les vuelvo a decir, esto puede ser porque son bebés grandes, existe prematuridad y al final este pasajero también está influenciado por el conducto de paso que viene a ser la pelvis, ¿no? Entonces, para que haya un buen trabajo de parto y que llegue al final el embarazo con la obtención de un recién nacido, tenemos que manejar acciones de la potencia, del pasajero y del conducto de paso que tiene que hacer la pelvis. Algo que es muy importante y ustedes siempre tienen que tener en mente
y sobre todo, como siempre yo les digo, cuando tienen que visitar otros sitios, es el feto es una parte muy importante, al igual que la madre. Entonces, pero ¿cuál es lo que nos tiene que ver para las diferentes distocias? No solamente distocia de presentación, sino evaluar. La pelvis es por un lado que tienen que ver los diámetros. Y por otro lado también tenemos que ver los diámetros fetales. Entonces, si los diámetros fetales son adecuados y una pelvis adecuada, puede terminar en un parto normal en la mayoría de veces. Pero si la pelvis es pequeña y el bebé es normal, o sea, la cabecita del bebé es normal, igualito puede crear problemas, si es que uno de los dos falla. Entonces, por tanto, para la atención de un parto, tiene que haber un equilibrio entre las medidas tanto fetales como maternas, si no, no va a funcionar. Entonces, en función a ello, ¿qué podemos decir? Lo que podemos decir que en este caso, si hablamos del feto, el móvil fetal, desde un punto de vista formológico, tenemos un polo cefálico y un polo podálico, como ustedes han visto. Y si hablamos y de estos tres segmentos, tenemos la parte del tronco. Entonces, o sea, lo que une los dos segmentos, la cabeza y la parte pelviana. Y tenemos presentación de cara y presentación de nalgas. Y en el intermedio, presentación de hombros. Muchos la catalogan como presentación transversa u oblicua. Algunas literaturas dicen que no existe la presentación oblicua si no existe la transversa, y algunos la incluyen todo, hombros y oblicua en la transversa, porque dicen que el oblicuo es un paso a la transversa o un paso a la cefálica. Por eso que se considera tres segmentos, la cabeza y hombros y nalgas, para ver las alteraciones en las distocias de presentación. Pero si hablamos solo de la presentación cefálica, entonces la actitud viene a ser los diferentes grados de flexión o extensión. Y entonces tenemos la presentación de vértice, la presentación de bresma, la presentación de frente y la presentación de cara. O sea, ¿en qué está ello? En función solamente de los grados de flexión o extensión. Sabemos muy bien, y ustedes lo saben, que la más común es la presentación de vértice, que tiene que ver mucho con el grado de deflexión, que es una deflexión intermedia, ¿no? Y dependiendo del grado de extensión, vamos a tener las diferentes presentaciones que hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, la presentación, para que tengamos una idea y veamos qué es lo, entre comillas, como les dije al principio, lo normal, que es la gran mayoría de presentación, que es la presentación de vértices, que está incluida el 95 al 96% de los partos, ¿no? ¿En qué? En la presentación cefálica, y que se caracteriza porque hay una gran flexión, el feto con actitud flexionada generalizada, si ustedes ven esa figura, en que el mentón está pegado al esternón y la presión del hueso occipital es la que ofrece a la pelvis materna. El diámetro que se presenta es el suboccipito bresmático, es 9.5, y la pelvis, cuando tiene las dimensiones, sabemos el anterior posterior 10.5, los oblicuos, o sea, definitivamente esta cabecita con ese diámetro que presenta puede pasar a través de la pelvis. El punto de reparo es la fontanela posterior, porque es la que se va a palpar por la flexión máxima que tiene el feto, y la línea de orientación es la estructura sagital o interparietal, o sea, si podemos, como ven la flecha, a la mitad de la cabeza. Esto es el mayor porcentaje de presentación fetal, y que definitivamente es la que la consideramos como normal porque termina con la expulsión del feto sin mayores complicaciones. Entonces, viendo eso en términos generales, vamos a hablar de la presentación de cara, que se caracteriza principalmente porque es una variación de presentación cefálica. Es una situación longitudinal, pero como se dan cuenta, el grado máximo de deflexión
Si más o menos acuérdense lo que hemos hablado, estamos presentando, en el anterior de vértice presentamos la región occipital. Si se dan cuenta, y el mentón está pegado al esternón. En este caso es todo lo contrario, o sea, el occipital está pegado a la parte dorsal, a la columna dorsal, y la cara es la que se presenta, ¿no? Entonces, por eso es el grado máximo de deflexión de la cabeza. Entonces, miren, si se dan cuenta, el parto de cara representa el 0.03% de todos los partos. Casi siempre es el resultado de una presentación de frente que se ha seleccionado completamente en el curso del parto. Si ustedes retrocederé y se darán cuenta, si les doy al principio, cuenta en esta figura, vértice y bregma frente. Entonces miren cómo acá en la de vértice está bien pegado al pecho, pongámoslo acá. El de bregma se endereza o es un grado indiferente. El de frente se extiende un poco más y el de cara se extiende mucho más. Entonces, más que todo es la, la forma como va a ponerse la cabeza fetal en relación a la pelvis materna. Entonces, ahora, para las distosis de presentación, estamos hablando de cara, mire, tenemos causas maternas, fetales y ovulares. Maternas, estrechez pélvica, multiparidad, oblicuidad del útero, fetales, malformaciones fetales, bocio, tumores de tejido, ovulares circular de cordón, hidranos, placenta previa, inserción de placenta, y ahí ven, ya bebés nacidos, puede ser el bocio, los higromas quísticos, puede presentar ¿qué? Malformaciones cefálicas, dolicocefalia, hidrocefalia, anencefalia. Entonces, todas estas presentaciones o todas estas patologías del feto pueden llevar a estas alteraciones en la acomodación, porque el feto quiere salir, hay dinámica y entonces la cabeza se acomoda en función de lo que puede y ahí vienen los problemas. Miren, si ustedes ven en condiciones ovulares, el hidramnios también, porque la cabeza flota mucho y se puede acomodar en forma mala. La placenta previa no deja acomodar bien la cabeza y puede producir las formas deflexionadas y la circular de cordón también que elonga. Entonces, ¿dónde está lo bueno que nos avisa? Si usted dice, bueno, ahora ayuda mucho la ecografía, pero si, ¿eso qué significa? Que ustedes hiciesen un buen diagnóstico de las posibles patologías que podría presentar el el feto o la madre, eso significa una buena historia clínica. Si vemos una pelvis estrecha, si tenemos antecedentes que ha sufrido traumas, si es una paciente que a sufrir poliomielitis, si es un bebé grande, tiene una cabeza grande, tiene una placenta previa, definitivamente ya podemos ir imaginándonos que pudiera producirse una alteración en la presentación, una distosia de presentación y también podría presentarse otro tipo de distocias como hemos visto, las 4 principales que hemos visto. Entonces, es importante una buena anamnesis, un buen antecedente, diagnosticar un buen antecedente y les va a ayudar mucho para tener la conducta a tomar. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho en resumen de lo que hemos hablado de la presentación de cara y que ustedes me vean? La actitud es una deflexión máxima. El punto de guía es la pirámide nasal, porque ustedes van a ubicar la pirámide. Punto de referencia es el mentón. Entonces, normalmente en la presentación de cara se presenta mento ilíaca. Puede ser anterior, posterior, derecha, izquierda, que son las variaciones. Y el diámetro de encajamiento es el submento bregmático, que mide 9.5, que aparentemente puede, por eso que ingresa al estrecho superior porque tiene una dimensión adecuada para poder ingresar, pero en el trabajo de parto es donde puede encajarse y no rotar. Sigamos. Entonces, como les decía a ustedes, pueden presentar el mento ilíaco izquierda anterior, posterior, derecha, izquierda, que son las diferentes variedades de presentación que definitivamente no, eso es cuestión que ustedes la lean, solamente está en función ubicación de el mentón hacia la izquierda, a la derecha o anterior y posterior, como ustedes están viendo ahí. Entonces, el diagnóstico de una presentación de cara, mire, si se dan cuenta, es difícil. Y normalmente
En la teoría es fácil lo que les digo, pero en la práctica es difícil porque está en función muchas veces. Pudiera presentarse encefálica cuando todos tenemos una presentación alta, en -3, -4, y al momento que ingresa a la pelvis, ahí puede haber variación en la flexión y se nos va a presentar de cara, nos va a presentar de frente, ¿no? Y normalmente no se realiza muchas veces hasta el periodo expulsivo del parto, porque a veces dejamos que continúe el trabajo de parto o no hacemos un diagnóstico y no nos damos cuenta que está presentando el mentón, está presentando la nariz, como estábamos viendo en los puntos de reparo y de referencia. Entonces, hay hallazgos en la exploración física que sí nos pueden servir para hacer un diagnóstico de cara, sobre todo cuando el foco de auscultación está elevado, no está a nivel de la sínfisis púbica, sino está más alto, porque hay menos descenso, la cabeza no se ingresa bien a la pelvis menor y por tanto puede sospechar sumado a los antecedentes que ustedes han averiguado. La maniobra de Opol puede proporcionar los siguientes datos. La presentación fetal está alta, una. Gran parte de la cabeza fetal por encima del pubis. Una cosa que es importante, esto es muy importante sobre todo para las primerizas, porque el 90% de primerizas a la 37 semana ya ingresa la cabecita, la cavidad pélvica, como les dije la anterior vez, ya las pacientes, las señoras antiguas decían, esta señorita ya va a dar a luz porque la cabeza, la barriguita se le ha bajado, y eso es verdad. Lo que pasa es que la cabeza ingresa a la pelvis y entonces la barriga va a descender y va a verse que como decían, la barriguita se ha bajado. Entonces, si sabemos eso, ¿por qué les digo? Porque en una multípara, si ha tenido un parto vaginal, las posibilidades que presenten de cara o de frente es verdad, pero ya sabemos que hubo una buena pelvis, ya hubo fuerzas de contracción, los músculos y los tejidos se dieron, entonces puede ser, no excluye totalmente una presión de cara, pero ya tenemos una idea que es una buena pelvis de esa persona. Entonces, la prominencia del occipital está más alta que la frontal. El signo del hachazo definido por una profunda depresión entre el dorso del feto y la prominencia occipital. Como hemos visto, hay como está deflexionada, a diferencia de la cefálica, se ve un mayor hundimiento en la región del dorso del feto. Y el dorso del feto puede ser cóncavo más que convexo. Es verdad que esto es desde el punto de vista teórico y con la experiencia que se ha manejado muchas presentaciones de cara, pero esto está dificultado. ¿Por qué? Si la persona no colabora, si la persona es muy gordita, tiene gran padículo adiposo, entonces definitivamente no les va a ayudar mucho. Lo que sí les puede ayudar, como hemos dicho anterior, al tacto, sus puntos de reparo y de referencia. Entonces, a la evaluación ustedes tienen que ver que ver si es presentación cefálica, una. O sea, la presentación cefálica es siempre, sea cara, frente, vértice, es la misma, pero al tratar de buscar la frente, porque normalmente buscamos la frente, acuérdense de la vértice y la sutura sagitaria y la fontanela posterior, al tratar de buscar la frente, se encuentra con una tumoración redondada superior. Es lo que estamos viendo, que ahí estamos palpando el mentón y podemos palpar la nariz. Entonces, al tacto vaginal hay que encontrar el mentón, los labios gruesos y blandos, y que en algunas veces lo que ha pasado es que algunos dicen, está de potito, y lo que no están palpando el ano, están palpando los labios y la boca. Entonces, eso es importante que tengan siempre en cuenta. Después pueden el pirámide triangular con la nariz que les decía que deben palpar, las mejillas, por eso muchas veces dicen, palpan, no tienen mucha experiencia, agarran los labios, encuentran la boca y encuentran las mejillas con el mismo edema del trabajo de parto, van a pensar que es nalga. Entonces muchas veces a veces dicen es cara y es nalga, o al revés, es nalga y es cara. Entonces eso es muy importante, por eso que es importante, traten de buscar la nariz, porque una presentación de nalgas no va a encontrar la nariz. Y también pueden palpar los globos oculares que en la presentación de nalga
no van a encontrar, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿y por qué se confunde, como les dije, con las nalgas? Porque en ese trabajo de parto la cara es la que ofrece, entonces por las contracciones hay edema de la cara y lo que denominaban antes es el error de Payot, que se decía cuando se confundía la cara con las nalgas, ¿no? Ahora, rápidamente, yo creo que es importante que ustedes eh, lean, porque esto es que tengan una idea, pero que definitivamente no van, no podrían asimilar, no es que no tengan la capacidad, sino que hay una serie de tiempos y tienen que evaluar ustedes, imaginarse mentalmente cómo empieza el trabajo de parto y cómo va. Pero casi es las mismas características de un trabajo de parto, un vértice, sino con algunas salvedades. Entonces, lo que tenemos que ver en primer lugar, ¿no? Entonces, orientación hacia el oblicuo izquierdo. Normalmente, sabemos que en la presentación cefálica predomina el lado izquierdo, hay amenoramiento o reducción de los diámetros por deflexión y como es visto que es un segmento pragmático 9.5 es el que presenta en el primer tiempo cuando se superior. El segundo tiempo, al producirse ese descenso y encajamiento en el estrecho superior, como ven las figuras, el polo cefálico y tronco constituyen un solo ovoide. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el polo cefálico y el tronco constituyen un solo ovoide. La cara desciende y rota en el mismo oblicuo, o sea, en el mismo sentido que ingresó a la pelvis y se produce un encajamiento, como pueden ver ustedes en la figura lateral, y la cara no rota y por tanto se encaja y se enclava y no deja girar porque tiene un grado máximo de deflexión. Entonces, pero si es que lograse pasar, principalmente lo estamos viendo en fetos pequeños, porque en fetos grandes es imposible. Si es feto pequeño, se puede darle un chance. Entonces, el tercer tiempo del descenso de la cabeza concuerda con el primer tiempo de hombros, y en eso los hombros se están acomodando en el estrecho superior de la pelvis al mismo diámetro, en este caso trabajamos sobre el oblicuo izquierdo, de lo que se presentó la cabeza. A su vez, la cabeza, hay una rotación, el mentón en su rotación descendiente ha podido llegar si es que ha rotado, y sigue hasta la región subpúbica para acomodarse en el estrecho inferior, ¿no? Y entonces la línea facial tiene una dirección anteroposterior. Estamos hablando en el caso que avance. O sea, si se dan cuenta, lo básico que tienen que saber ustedes es que el tercer tiempo hay un descenso y un encajamiento con rotación de la cabeza y los hombros se están acomodando su primer tiempo a nivel de en el cuarto tiempo ya hay un desprendimiento de la cara, se ve a nivel del introito y van viendo el mentón, la cara, la boca, los ojos, como ven en esa diapositiva, y los hombros están descendiendo y encajando en la excavación. Entonces, todo es un mecanismo simultáneo. El quinto tiempo, ya la cara está fuera de los genitales, se produce la rotación externa y hay una restitución, o sea, definitivamente ya trabaja como cualquier parto de vértice y ahí los hombros se acomodan al estrecho inferior en diámetro anteposterior y ustedes ya hacen el desprendimiento de hombros, ya tienen un parto como de vértice. Entonces, el gran problema en la presentación de cara es cuando baja al estrecho medio y tiene que rotar, porque normalmente, como ustedes han visto, en el segundo tiempo, la cara tiene que rotar, se encaja y rota, pero si está una deflexión, se enclava y ahí no va a poder. La única forma que pueda rotar es cuando es un feto pequeño, y entonces sí, a pesar de que es una presentación no adecuada, puede girar ello. Y una vez que sale la cara, ya se comporta como un parto normal de ver. Lo que sí tienen que ver, si ustedes están solos y no tienen la forma de derivar a esa paciente y tienen que atenderla, y es un parto pequeño, es un feto pequeño, ni modo.
Pero una cosa que es importante, deben tomar en cuenta que el parto, saben que un parto precipitado es 5 horas. De 6, 7 horas de un parto es lo que dura un parto y normalmente una primeriza puede ir de 8 a 12 horas. Entonces, el trabajo de parto en una presentación de cara que ustedes han diagnosticado es más largo, entonces no pueden desesperarse, no pueden decir que es 1.2 por hora la dilatación, el descenso es mucho más lento, entonces en estos casos tienen que ser muy pacientes. Claro está que simultáneamente ustedes tienen que estar controlando la dinámica, los latidos, la respuesta de la madre, si no hay sufrimiento, todo eso paralelamente, a ver cómo va el trabajo de parto y el descenso en la cavidad pélvica. El gran problema es que hay desgarros perineales, son más frecuentes porque deben tomar en cuenta que no presenta el occipuso, que es como si fuese un conito, presenta la cara, o sea, y eso necesita más espacio para poder salir. Por eso que cuando ustedes tienen atender un parto, es preferible que hagan una gran episiotomía y en el defecto, si tiene un periné corto, mejor hagan un doble episiotomía, izquierda y derecha, porque el desgarro puede comprometer la mucosa anal y podemos llegar a un desgarro de tercer o cuarto grado. Entonces es preferible que ustedes hagan, a pesar que la reparación es más, va a durar más que hacer una cesárea, pero ustedes ya lo que hacen es con las epis bilaterales abrir más área, más espacio para que la cara pueda salir y no estén comprometidos con un desgarro, que ahí sí es un gran problema porque es como estallarse y ahí la reparación muchas veces puede llegar hasta ruptura del esfínter anal y las consecuencias respectivas, ¿no? Entonces, y el gran problema, y en el feto vemos que el polo cefálico, al hacer la compresión de este polo cefálico, puede llevar a hemorragias meningias, ¿no? Entonces, hemorragia cerebral. El pronóstico materno empeora debido a mayor intervencionismo, ¿se dan cuenta? O sea, hay que tener paciencia para atender y no es acelerarse. Y las infecciones, si hay desgarros, si hay mayor tacto, si hay mayor episorrafia más grande o bilateral, las posibilidades de infección son mayores. Ahora, definitivamente la morbilidad, con todo lo que les he dicho, va a ser mayor que en un parto de vértice, ¿no? Entonces, está aumentada la morbilidad perinatal, está discreta de 1,6 a 1,5, la otra es 0,5 a 1 como máximo, en función a la media de las morbilidades de otras presentaciones, ¿no? Y si se dan cuenta, si estamos viendo que en el trabajo de parto, que va a durar de más 8 o 10 horas, hay compresión cefálica, hay compresión de la cara, entonces va a haber un discreto inflamación y edema de las vías del feto, los ojitos se van a salir hinchados, puede ser con conjuntivitis, infecciones de la cara, escoriaciones y una serie de, es como darle, disculpen la expresión, un puñete en la cara al bebé y todas las consecuencias que puede pasar posterior a ello. Entonces, el diagnóstico diferencial, ¿con quién tenemos que hacer? Con la presentación de frente y la presentación de Bregman, ¿no? Entonces, la presentación de célula es estableciendo el grado de flexión. Entonces, no, en la de frente no podemos agarrar la nariz, más no el mentón. Y con la presentación de Bregman, los dedos nunca alcanzan la región bregmática. Entonces, es un diagnóstico diferencial. Uno es el mentón y otro que no palpa mentón en la de frente y la de Bregman, que se llama nunca alcanzan la Bregman, pero que definitivamente, como les digo, esto normalmente se hace el diagnóstico en la parte al final de la dilatación en el expulsivo y que en función a los grados de deflexión, una de frente se puede convertir en una de cara. Entonces, siguiendo esto, ¿qué hablamos de la presentación de frente? La presentación de frente es otra variedad de presentación cefálica en situación igual longitudinal, que a diferencia de la presentación de cara, en el cuello se arquea con un grado máximo de flexión de la cabeza, de manera que primero se presentación es la cara que hemos visto. O sea, es un grado máximo de flexión como se los he escrito en rojo. En la presentación de frente, el cuello se arquea menos y la frente se presenta primero. ¿Ok?
Entonces, mire, y ven en la última cápita, en varias ocasiones el feto no permanece en presentación de cara o de frente y a menudo se corrige. Por eso, al principio a veces cuando puede ingresar a la cavidad pélvica, puede presentarse como cara o frente, generalmente los fetos menores de 3.000 gramos, y en el transcurso del descenso pueden corregirse y convertirse en una presentación de la variedad es rara, pues si ustedes ven, ponen del 0,05 al 0,1% de todos los partos, porque la de frente puede pasar dos cosas, que se convierte en vértice o se convierte en cara. Por eso dicen que la de frente es un término medio entre las dos. Entonces, por eso, cuando se la detecta, el porcentaje es mínimo. Más se determina una de cara o una de... Y de teología, para no incidir otra vez, es parecida a todas las demás actitudes reflexionadas, como hablamos en la presentación de cara, que puede estar debido a qué? A alteraciones maternas, alteraciones fetales o alteraciones en ovulares, ¿no? Entonces, placenta, líquido amniótico, malformaciones, estrechez pélvica, multiparidad, XX, igual son las, se puede decir, las mismas causas que pueden ocasionar ello. Entonces, en la presentación de frente, ¿qué tenemos? Una actitud de flexionada moderada, como pueden ver ahí, el punto guía a la nariz, es la frente, en la otra tenemos que era el punto D, era el mentón, la nomenclatura frontoilíaca, izquierda, derecha, diámetro encajamiento, segmento bregmático 13.5. Entonces es un diámetro mayor. Entonces, ¿qué van a hacer? En este caso del frente van a tocar la fontanela anterior, o sea, la fontanela más grande. No se alcanza la fontanela posterior y el mentón mucho menos. Entonces, normalmente lo que los guía mucho en la presentación de frente es que ustedes van a tocar claramente en la parte central de la cavidad pélvica la fontanela mayor. Entonces, ustedes pueden ver las variedades de presentación, frontoilíaca izquierda transversa, frontoilíaca derecha transversa en la presentación de frente, que son las diferentes variedades. El mecanismo de trabajo de parto casi es parecido al de la cara, acomodación al estrecho superior, orientación oblicua o transversa. En el segundo tiempo hay encajamiento y descenso lento. En el tercer tiempo, acomodación al estrecho superior, rotación la nariz hacia adelante. Si no rota hacia adelante la nariz, va a haber un enclavamiento y ahí sí no se va a poder hacer nada y va a terminar en cesárea. Y paralelamente, sobre todo a nivel del segundo o tercer tiempo, en el estrecho superior que hemos visto, hay la acomodación de los ojos, casi parecido al mecanismo de cara. Entonces, ahora eso sí, en la presentación de frente también va a haber deformaciones plásticas, como se nota una tumoración a nivel de toda la región frontal. El pronóstico es desfavorable y normalmente, como es una posición intermedia, a veces se enclava y a veces no, entonces preferible se recomienda hacer cesárea, pero que también puede terminar parto. Entonces, en el cuarto tiempo de desprendimiento hay una flexión de los parietales y una deflexión de la cara. El cuarto tiempo va con el segundo tiempo de los hombros y el quinto tiempo, rotación y restitución, que ya otra vez aparece en la cara a nivel de la región vulvar y entonces ya lo demás sigue normal, tanto los hombros como su acomodación a los diámetros a nivel de la pelvis en el estrecho inferior. Si se dan cuenta, el gran problema generalmente es en el estrecho medio, que hay la rotación para que pueda seguir descendiendo o puede enclavarse tanto en la presentación de cara como en la presentación de frente. Actualmente este tipo de presentaciones normalmente se recomienda hacer cesárea por los riesgos que puede implicar. ¿Se puede intentar un parto? Sí, como digo, dependiendo que tenga una buena pelvis, que sea una gran multípara y que el feto no sea grande, eso nos va a servir definitivamente para tener un buen pronóstico, ¿no? Y en tercer tiempo, y la otra de las presentaciones es el Bregmaus incipucio, en la que también es una presentación cefálica, como hemos dicho al principio, con una ligera deflexión, como ustedes pueden ver, o una actitud diferente.
Entonces, lo que hace, aunque parezca mentira, no es un grado máximo de flexión ni flexión, pero hacer indiferente, entonces la cabeza casi ofrece la circunferencia de la cabeza y es superior al vértice. Entonces, ¿y a qué se debe eso? Igualito, falla en el mecanismo de flexión de la cabeza debido a causas maternas, fetales o anexiales. Y como ustedes pueden ver, pelvis plana, tumores que inclinan anormalmente los fibromas uterinos, la premortalidad, fetos pequeños, braquicefala, alteraciones de la columna cervical, inserción baja de la placenta. Entonces, ahora con todos los dispositivos diagnósticos que tenemos y que la ecografía ha ayudado mucho, mucho en estos diagnósticos, pero una cosa que es importante, la ecografía ustedes la utilizan como una ayuda diagnóstica, no que por la ecografía, si no tengo ecografía, no puedo hacer un diagnóstico, no, es un complemento a su trabajo. No trabajen en función que si no tengo ecógrafo no puedo hacer, no. Deben tomar en cuenta que hasta el año, en el Perú, hasta el año 88, 89, estamos hablando de Lima, porque en Arequipa llegó mucho más, empezó recién los ecógrafos, y con ecógrafos rudimentarios, como si podríamos estar diciendo, hablando ahora cuando recién salieron los primeros celulares que paríamos los ladrillos. Entonces ayudaban en algo, pero no. Recién hace unos 10 años que ya los ecógrafos tienen otra tecnología y ayudan mucho. Entonces, yo no estoy en contra de los equipos, sino que no deben ustedes olvidar su clínica, y con una buena clínica ustedes utilizan todas las herramientas auxiliares para hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento y termine un parto con éxito. Entonces, si ustedes han visto casi cara, bregma, frente, casi son las mismas etiologías, ¿no? Y esta se sitúa en el 1%, ¿ya? Pero definitivamente lo dicen 1, 2, 3%, porque si ustedes dan cuenta, la presentación de bregma también es una intermedia que puede girar a cara, que puede girar a frente o que puede ser vértice. Entonces, algunos, hasta muchos han dicho que no existen diferentes variedades así tajantemente, sino que son alteraciones en el momento de ofrecer el polo cefálico a la pelvis y que deflexiona más o se flexiona más, y eso determina las diferentes alteraciones, ¿no? Pero que definitivamente existen. Y como pueden observar, la etiología es la misma del resto de las actitudes en defensa. La actitud es indiferente. El punto de guía, fontanela anterior. Punto D es la bregma. La nomenclatura bregmo, ilíaca y diámetro de encajamiento el occipito frontal, porque como ustedes ven es una posición casi intermedia y ofrece la frente y el occipucio. Entonces, el diagnóstico se toca la fontanela anterior, no se alcanza a tocar la fontanela posterior. Y para no cansarlos, ustedes ahí solamente pueden ver y verán todas las posiciones: ilíaca izquierda anterior, principio ilíaca izquierda posterior, anterior, ilíaca derecha anterior, posterior, izquierda transversa, derecha transversa. La variedad más frecuente es la principio ilíaca izquierda anterior. ¿Por qué al principio, ya no sé qué grupo hablamos, deben tomar en cuenta que el oblicuo mayor de la pelvis es el izquierdo? Entonces siempre el feto trata de acomodarse al mayor diámetro, por eso que las mejores presentaciones son las izquierdas. Cuando es una derecha, demora un poquito más, aunque sea de vértice, el trabajo de parto. Pero estas son las variaciones que igualito van a encontrar en la de frente de cara en relación a la parte anterior, en la parte posterior, en la derecha o la izquierda. Igual que las otras anteriores, el trabajo de parto es acomodación del estrecho superior, aminoramiento de los diámetros por la fuerza, por la compresión que ejerce, por eso es importante la fuerza de contracción. Asimismo, el segundo tiempo, encajamiento y descenso, pero ya los hombros se van acomodando al estrecho superior, a los otros oblicuos, hay acomodar estrecho inferior, rotación interna a través de la bregmo púbica, y desprendimiento de los parietales, de flexión y rotación externa, y paralelamente se va produciendo el descenso de los hombros y acomodación al estrecho inferior, para que una vez que salga la cabeza, la rotación tanto de hombros, tórax y miembros inferiores ya sigue como la de vértice. Entonces, ¿qué van a encontrar? Pueden tumor cero sanguinolento tipo torre.
porque como es indiferente y la región a nivel bregmática es la que ofrece, y hay un golpeteo por las contracciones uterinas, por eso se dice, y tengan siempre presentes, no hagan lo que algunas personas hacen. Para que se acelere el parto, sí es verdad, puedo producir ruptura de membranas. Entonces hay más contacto entre la cabeza y los tejidos pelvianos. Entonces va a acelerar el trabajo de parto, pero, pero el líquido amniótico con la membrana produce una especie de colchón que no lo hace tan agresivo este golpeteo de la cabeza, porque no solamente produce traumatismo muscular de la madre, sino a nivel de la cabeza del feto, por eso tenemos pequeños cefalohematomas en los fetos. Entonces, por eso, tratar de siempre, si no tienen algún diagnóstico de posible sufrimiento fetal para producir una ruptura de membranas, traten que con las membranas íntegras lleguen a lo máximo del trabajo de parto. El pronóstico es un parto prolongado por lo que ofrece fronto occipital y puede producir desgarro. Por eso también, si es que no tienen otra opción, hacer una epi amplia o doble epi, sobre todo aquellos que tienen un perineo corto. Y preferible es la cesárea en estos casos. Entonces, ustedes ven, la de cara una vez que se presenta, pudieran atenderla y frente y bregma se recomienda de frente cesárea. Particularmente yo en cualquiera de los tres casos, yo recomiendo cesárea porque no sabemos las implicancias. Podemos sacar un bebé, se puede sacar, pero tenemos que ver el pronóstico futuro para el feto y el pronóstico futuro para la madre, porque el de cara se puede atender, pero tenemos desgarros, traumatismos y que definitivamente su próximo parto va a ser, su próximo embarazo va a ser traumático y su vida sexual y vida ginecológica también puede atraer consecuencias. Entonces yo normalmente siempre les recomiendo cesárea. Dos, en la presentación de Bregma debe realizarse la atención del parto en un medio quirúrgico especializado. Se dan cuenta, bajo vigilancia expectante de posibles complicaciones. Es frecuente el tener que recurrir a los forceps. El forceps son dos espátulas, dos cucharas que en un tiempo tuvieron de moda y se utilizaba para todo, pero que definitivamente ya se ha proscrito y solamente, si ustedes ven, se utiliza en en el expulsivo cuando la cabeza ya está afuera o en el tercer plano de Hodge. O sea, estamos hablando ya cuando ya está apareciendo. Entonces, solamente es como para ayudar a salir, no para desde -1 jalar, porque antes sacaban desde -1, o sea, desde que estaba ingresando a la pelvis, se utilizaban, pero creaban muchos problemas, podía fracturas de cara, lesiones de los oídos, de las orejas, lesiones de los ojos, a veces hasta quedaban ciegos, y por eso se dice que si quieren utilizar un force, utilícenlo cuando ya es solamente forcer de salida, como ayudar a terminar de sacar la cabeza. Pero en términos generales ya casi nadie usa force y creo que pocos profesores les han enseñado porque ya casi las últimas promociones de ginecobstetras no les enseñan, o ya no les enseñan force porque ya no se practica, y ante una situación de esas es preferible una cesárea que esté recurriendo, a no ser, como dicen, una acción de guerra que no me queda otra cosa, pero definitivamente ni en muchos lugares ya existen los forces. El pronóstico, igual el parto puede ser algo lento y requiere instrumentación obstétrica, como hemos dicho, para la rotación de salida a la cabeza, pero que puede aumentar la mortalidad fetal y materna con consecuentes desgarros y hemorragias. Ahora, entonces, en las presentaciones encefálicas, resumiendo, tenemos la pertención de Bertin en el 95% y el otro 5% se la disputan las otras variedades de presentación de vértice, la transversa y la pelviana. Hemos hablado de la de cara, frente, occipucio, que definitivamente son diferentes variedades de presentación desde flexión, inflexión, desde flexión hasta deflexión máxima, y que definitivamente hay que tener paciencia si es que tenemos que atender este parto, evaluar si es un feto pequeño para poder, a pesar de esta anomalía de presentación, salga por la pelvis,
pero lo recomendable sería una cesárea por las implicancias maternas y fetales que puede conllevar a ello. Ahora, la presentación de hombros. Entonces, el feto tiene la cabeza en uno de los flancos, derecho o izquierdo, y esta posición es muy habitual realmente hacia la mitad del embarazo, porque se dice que entre las 20 y 22 semanas en que, si ustedes ven, puede estar el polo pelviano a nivel de la pelvis y el polo cefálico en la parte limitándose con el hígado, el vaso. Y a partir de la mitad, 27, 28 semanas, ya por acción pendular, la cabeza gira hacia la pelvis y las nalgas hacia la parte superior. Claro está que algunos fetos desde el principio siempre están encefálicas, pero a un feto que encontramos en pelviana o en transversa, podemos esperar 27, 28, 30 semanas que pueden volverse cefálicos, pero que pueden persistir esta situación en el 1%. Entonces, como ustedes ven, a término, el 99% de los embarazos es longitudinal, transversas y oblicuas, y como pueden ver, hasta antes de las 34 semanas pueden estar en estas posiciones, transversa y oblicua, y que después pueden, el eje longitudinal puede ser longitudinal en función al antero posterior de la madre, y no habría problemas. Entonces, por eso que a esta edad, 34 semanas, uno ve que es el mecanismo que hace el feto para rotar de un polo cefálico a de un polo pelviano, que el pelviano sube y el cefálico desciende a la pelvis para poder terminar un embarazo por vía. Entonces, como hemos dicho, en términos generales, en la situación transversa, las extremidades cefálica y podólica ocupan ambos flancos maternos. La posición de la cabeza en relación a la madre, que es D1, las variedades de posición son antero-posterior, se presenta generalmente por malformaciones del útero y siendo el diámetro mayor el transverso, ¿no? Entonces, la ley de acomodación de Poitot, que el contenido se continúa el continente, ¿no? Entonces, por eso que si hay alguna alteración o una malformación, el feto busca una posición adecuada, independiente de la forma que debe salir. Entonces, es más frecuente en las multíparas debido a la mayor laxitud del útero y de los núcleos abdominales que dejan que el feto se pueda acomodar como mejor vea. Se calcula que las mujeres con 4 o más partos tienen una incidencia 10 veces mayor que las primíparas. ¿Por qué? Porque es un músculo laxo, es un útero, entre comillas, trabajado, las fibras musculares, las fibras elásticas ceden fácilmente, entonces no se puede decir, no hacen cierta presión sobre el feto para que continúe en la posición longitudinal, sino puede optar transversa u oblica. Entonces, si como al principio les decía a ustedes, entonces si tienen ustedes una gran multípara, más de 4 o 5 hijos, ¿qué quiere decir? Que puede ser que esta paciente al final del embarazo siga en transversa o en oblicua. Entonces ya tienen un factor que deben ir previendo, ¿no? Entonces, y otra cosa, como Dios, el otro factor es la prematuridad. Como es la prematuro, entonces al ser prematuro estamos viendo que es un feto que no tiene el peso adecuado, el tamaño adecuado, por tanto el útero, entre comillas, la cavidad uterina viene siendo grande. Entonces puede ponerse en transversa o puede ponerse en pelviana, o sea, en nalgas. Por eso que en prematuridad podemos encontrar mayor porcentaje de este tipo de presentaciones. Causas: prematurez, embarazos múltiples, polidramios, porque tienen cantidad de líquido, el útero es grande, placentas previas impiden la acomodación del embarazo. Si ustedes ven, casi todas las causas entran del mismo círculo. Entonces, en transversa, diagnóstico durante el embarazo. A la inspección se aprecia aumento del diámetro transverso. Ahora, bueno, todo esto es una semiología que es importante que ustedes la vean y no la pierdan. Entonces, como dicen, se palpa el polo cefálico en uno de los flancos y en las nalgas, que es más blandito en el otro lado, ¿no? Entonces, y normalmente utilizan las maniobras de Oppold, o sea, siempre la clínica de mano, y el que tiene experiencia ve la barriga y se da cuenta que está transversa por la forma del abdomen, ¿no? Claro está que ahora, ante esa duda, efectúo una ecografía y solucioné el problema, ¿no es cierto? Entonces,
y me va a decir si puede haber circular, si hay una placenta previa, si el feto es demasiado grande, XX cosas. Pero una cosa que es importante, tienen que tener mucho cuidado cuando examinen a estos pacientes, porque como ustedes pueden ver, pueden romper las membranas. Y si un feto, si ustedes anterior les voy a poner, si este feto está en transversa, miren, en la figura del centro, es transversa, el cordón fácilmente puede salirse. Y al salirse puede ser un prolazo, procidencia o procúbito de cordón, y que definitivamente puede producir problemas de hipoxia fetal y la muerte del mismo. Y por consecuente tienen que tener mucho cuidado, no se rompan las membranas porque al perder líquido arrastra el cordón. Y eso sí tienen que entrar urgente a una cesárea porque la hipoxia es rápida en el feto. No por la RPM, sino por el cordón que ya saben que a través de ahí pasa todo el oxígeno al feto. Entonces, debido a las contracciones sostenidas, el cuerpo fetal es expulsado hacia la pelvis y es el hombro la parte que se presenta, ¿no? Entonces, con la ruptura de las bolsas de las aguas y la penetración del hombro en la pelvis, en la mayoría de los casos producirá prolapso del brazo correspondiente al hombro presentado. El bracito, como es flexible a nivel del codo, puede prolapsarse, ¿no? Entonces, y ahí el feto con las contracciones trata de doblarse en cuatro y salir. En ese caso, lo que tenemos que dejar es que dos cosas, que el organismo lo expulse solo y con la consecuencia de distección, rotura uterina, muerte fetal y todas esas cosas si no tenemos otra opción y no nos queda otra cosa si no podemos trasladar, porque si intervenimos podemos hacer más daño aunque parezca mentira. La única forma de intervenir positivamente es ingresar a una cesárea urgente. Por eso es importante los controles prenatales, porque a las 37, 38 semanas que un feto esté en transversa o esté en perviana, dense por aludidos que ese feto no va a salir y por tanto ya deben programar una. Entonces, una cosa, ves, si ustedes les he puesto ahí, aún descartando las consecuencias de un parto en transversa, dejando a evolucionar en forma espontánea, cosa que hoy en día no debe ocurrir por la mortalidad materna y fetal, que están muy aumentadas, ¿no? Y las causas que, tirada, placenta PEA, rotura de membranas, prolapso de cordón, todas son las implicancias que puede llegar. Ahora, existe la versión externa y la versión interna. La versión externa es, y muchas señoras, sobre todo las matronas antiguas, se daban cuenta, porque en esa época manejaban mucho la semiología y veían cuando el bebé estaba atravesado. No sabían que eran maniobras de Leopold, pero sabían palpar. Y que definitivamente, al palpar y estar transverso, trataban de mover poquito a poquito, como girando una ruedita poquito, como cuando un carro en un lugar estrecho quieren adelantan, atrás, y dar la vuelta, igualito. Pero si ustedes me han escuchado, y la gran mayoría de fetos en transversa o en pelviana que vamos a hablar ahorita, ¿por qué se pone en esa posición? Porque puede haber una anomalía fetal, puede haber una placenta previa, puede haber un cordón corto, puede haber un mioma, X cosas. Entonces, si yo le hago una versión externa, pudiera ser que es un cordón corto, voy a desprender el cordón. Si es una placenta previa, puede producir un sangrado. Si una tumoración uterina, no va a dar la vuelta y más bien puede producir hasta fractura del feto. Entonces, la versión externa en este momento está proscrita y no se debe efectuar. Y la otra forma de versión externa, ustedes están viendo ahí en esa figura, la zarandeada. ¿Qué significa la zarandeada? Muchas veces a la paciente la ponen en una manta y empiezan a sacudirla como vibrar para que en cierta forma el feto por ese movimiento vibratorio gire. A veces resulta, sí resulta. Es más inocuo así, pero no también puede ser tan grave como hacer la versión externa directamente con la mano. Entonces no se recomienda. Ahora ustedes me dirán, la versión interna, sí. En algunos casos se puede hacer, normalmente se hace la versión interna en segundo feto, cuando es gemelar. El segundo feto en transversa, el primero encefálica, sale el primero y normalmente ustedes por lógica, es rarísimo que sean fetos grandes,
son fetos chicos que se distribuyen el peso y generalmente a veces el segundo es más pequeño. Entonces, una vez que sale el primer feto encefálica, el médico con la experiencia que tiene introduce la mano, trata de encontrar la pierna y lo saca en pelviana. Pero se puede hacer eso sí, cuando no hay otra forma de hacerlo, pero que definitivamente el feto es más chico, se puede hacer esas maniobras, pero que tampoco es recomendable, pero les estoy dando esos tips que en algunos casos sí se puede hacer. Por eso, pero en estos casos, si es transversa, definitivamente el parto vaginal, el organismo trata de expulsar, pero no es lo más adecuado. Preferible ustedes que efectúen una. Ahora, por último, para no cansarlos, la presentación pelviana, ya que es la alineación polar del feto en la cual se presentan los ductos fetales en el estrecho superior de la pelvis materna y tenemos una presentación del 3 al 5%. Como ustedes pueden ver, casi el 95% es de vértice y el restante casi es solo pelviana, por eso de 3 a 5, porque el 2% estaría entre cara, frente y bregma y transverso, ¿no? Entonces, otra vez, igualito, multiparidades, pérdida, tumores, cemento, deterioro, oblicuidad, malformaciones del útero y una serie de patologías que fácilmente las podríamos ahora diagnosticar tanto desde el punto de vista de antecedentes, clínica y estudios ecográficos. Prematuridad, embarazos múltiples. Cuando ustedes tienen un trabajo de parto prematuro, piensen que pudiera haber posibilidad de transversa o pelviana, tumores cervicales, sacras, polidramios, mala posición de la placenta, cordón umbilical, o sea, como les puedo decir, hay casi todo se repite lo mismo en las patologías. Ahora, para que tengamos una idea de la anatomía y fisiología, entre la semana 26 y 30 se produce la versión interna espontánea, como hemos estado diciendo, ¿ya? Donde en las proximidades de la semana 30 un 50% de los productos se encuentran en presentación podálica. Después de la semana 30 disminuye la presentación porque hemos dicho que gira, ¿no es cierto? Ahora, si persiste en presentación pelviana, vemos que el parto es más complicado, no solo para la madre, sino también para el feto, sobre todo para el feto, porque es el móvil en el cual es el que va a salir, ¿no? Y que nos puede llevar a un sufrimiento fetal, a la salida de la cabeza, si es que ésta se retrasa o en la retención de la misma. Entonces, los tipos de presentación para que ustedes vean, el punto de diagnóstico y guía es la cresta ilíaca y el diámetro de encajamiento es el de pi trochanteriano, y si ustedes es 5, o sea, tiene la misma dimensión de la cabeza, ¿ya? Pero el problema es, ustedes me dicen, pero si es la misma dimensión es más fácil, sí, pero es que tenemos las piernas, tenemos los pies, y después que la cabeza es flexible, entonces esta cabeza se puede flexionar, y entre comillas podría ser una presentación de cara entre la pelvis bien deflexionada, la cabeza hacia el pubis, y se nos queda retenida la cabeza y después no podemos sacarla. Entonces, si ustedes ven ahí, que tenemos una pelviana franca, tenemos una pelviana completa y tenemos una pelviana incompleta, ¿no? Entonces, ahí ven las características de cada una, es la ley, para que no tengan una idea, pero tenemos franca, completa e incompleta. Entonces, el punto de diagnóstico y guía es la cresta ilíaca, como les he dicho, el diámetro es 9.5 del bicho canteriano, el punto de orientación es el sacro fetal y entonces se distinguen 8 variedades como si fuese la cefálica. Tenemos sacropúbica, izquierda, transversa, posterior, anterior, o sea, todas esas características que no tendríamos ningún problema, ¿no? Entonces, igualito en función a la ubicación y como ustedes están viendo, el punto guía es la cresta ilíaca. Entonces, ¿qué hacemos el diagnóstico? El diagnóstico tenemos varias formas de diagnóstico, a través de las maniobras de Opel, auscultación de los latidos cardíacos fetales que están altos, por el tacto vaginal que vamos a encontrar el polo pelviano, los rayos X que no utilizamos ya, bueno, estamos hablando ya hace tiempo, pero como medida diagnóstica sí podemos hacer, y si no hacemos una rayos X podemos hacer una resonancia, ¿no es cierto?
pero no es necesaria en este momento porque cobrado en obstetricia mucho la importancia de la ecografía. Entonces, también tenemos el índice, eso quiero que revisen, el índice Satushny-Andrews, en la cual, cuando es menor a 3 puntos, la vía del parto debe ser abdominal, 4 puntos se debe resolver la experiencia de la persona, y 5 más puntos el parto es posiblemente vaginal. Entonces, aquí en la presentación pelviana, momento de la decisión del parto. Parto vaginal, parto cesárea. Parto vaginal, presentación pélvica franca, edad gestacional mayor a 34 semanas, peso entre 2.000 y 3.500, cabeza fetal flexionada, ausencia de indicación materno-fetal para cesárea, o sea, tumores, pelvis estrecha, X cosas, presentación de la madre en trabajo de parto y avanzado sin sufrimiento fetal. O sea, la madre viene, por ejemplo, en 8 o 9 centímetros de dilatación, ya no nos queda otra cosa, no podemos programar una cesárea, no hay sufrimiento fetal, tenemos que terminar el parto. Y parto por cesárea, peso fetal mayor a 3.500 o menor a 1.500, la cabeza fetal hiperextendida o deflexionada, ruptura prolongada de membranas, porque el líquido es lo que nos va a ayudar a que pueda descender, parte de la presentación no encajada, primigrávida de edad avanzada, feto prematuro, feto con desaceleraciones de la frecuencia cardíaca, sobre todo variables, y presentación pelviana incompleta. Pero definitivamente estas decisiones en la vía del parto es cuando ustedes no están cerca a un hospital o una institución que tiene centro quirúrgico, porque definitivamente ahorita toda presentación pelviana es cesárea, a excepción, como hemos dicho, cuando la presentación de la madre está avanzada su trabajo de parto sin sufrimiento fetal, pero en general se recomienda todas las presentaciones pelvianas. Ahora, las formas de parto podálico, bueno, eso es más que todo literario, espontáneo sin intervención de la persona, poco frecuente. Generalmente se presentan los pretérminos porque el bebé es chiquito y se sale. El asistido, en que es mínima intervención. En la atención de parto periano hay que dejar que evolucione solo, porque cualquier estímulo del bebé va a producir ¿qué? Va a producir una deflexión de la cabeza fetal, como cuando ustedes, cuando los quieren atacar, retroceden un poco, cuando el bebé lo estimula, la cabeza se tira hacia atrás y entonces queda atrapada a nivel de la sínfisis pública. Pequeña extracción es cuando ya salen los piececitos, salen las caderas y los ayudamos a partir del ombligo a terminar de salir los hombros y la cabeza. Gran extracción, como les dije yo, generalmente cuando es el segundo gemelar, cuando puede estar en transversa o en pelviana y se lo saca a través de la extracción de las piernas. Y la cesárea, a la actualidad, es la indicación más recomendada, como les vuelvo a repetir. Entonces, para que tengan una idea, el punto de referencia es el sacro, el punto guía y diagnóstico es la cresta ilíaca, el diámetro vitro-contrariano es el que ofrece, que es 9.5, y los segmentos fetales, cabeza, hombros, hombros, realizan movimientos cardinales para atravesar en 10 tiempos, que son 10 tiempos en el parto podal. Entonces, solo se enumeraré acomodación de las nalgas, descenso de las nalgas, rotación interna en las nalgas, desprendimiento de las nalgas, rotación externa en las nalgas, acomodación de los hombros, descenso y encajamiento de los hombros, rotación interna del hombro, desprendimiento de los hombros y descenso de la cabeza, rotación externa de los hombros, desprendimiento de la cabeza y la cabeza hasta el final. Entonces, se dan cuenta, es como si fuese una cefálica al revés, pero que tiene mayores implicancias por la flexión de la cabeza y por la posibilidad que puede ser encajada. Entonces, ¿qué es una conducta obstétrica durante la atención? Procurar la mínima manipulación, o sea, tratar de no estar haciendo tactos vaginales, monitoreo fetal continuo, analgesia se puede dar igual que la cefálica, sí. Aneurresis, o sea, ruptura de las membranas, no se recomienda por lo que les digo, por la posibilidad de prolapso de cordón. Estimulación oxitocina, no se utiliza normalmente. Si ustedes ven en la figura, cuando el cordón se prolapsa, y valoración cuidadosamente de la producción del parto. Si se dan cuenta, en el transcurso está 3-4 y no ven que avanza bien, a pesar que quisieron darle chance, conviértanla en cesárea. No jueguen el riesgo. Pero como he dicho desde el principio, en general, podálica, cesárea. Y el expresivo comprobar dilatación completa, eso es básico, tiene que estar dilatación completa, si no lo van a poder, la cabeza se va a quedar retenida.
Diferentes maniobras, no se recomienda estar tocándolo al bebé, déjenlo que evolucione todas, que hasta salga las piernitas después lo ayudan, hasta las caderas que salgan. Si hay que manipular siempre partes, agarrar las partes óseas, no las partes blandas, sobre todo para ayudar a agarrar la parte de la cadera, si no pueden producir lesiones de órganos internos. Envolver la pelvis para poder extraerla y no se recomienda hacer cordón, o sea, jalarlo el cordón y tener en el dedo como para que no comprima. A veces produce espasmos y entonces no va a haber buen transporte de sangre al feto y ahí puede haber los problemas de hipoxia. Entonces, si se dan cuenta, sale la pelvis, hacen la rotación para sacar un hombro, después lo voltean, sacan el otro hombro y después la cabeza. El gran problema normalmente, y lo que siempre tenemos miedo, es la salida de la cabeza porque puede quedarse. Entonces tenemos diferentes maniobras que yo consideraría que ustedes sería mucho describir cada una para, como dicen, extracción de la cabeza última, o sea, la última parte que sale, y tenemos la maniobra de Müller, la maniobra de Rojas, la maniobra de Brach, tenemos la maniobra de Mauricio, que es la más común, en la cual introducen los dedos a la boquita del bebé y se hace una palanca a vez de la sínfisis púbica con ayudado de su ayudante, que como pueden ver acá, el médico que está atendiendo el parto, mira la mano a nivel del pecho y barriga del bebé, sus dedos introducidos en la boca y agarran como engatillar el cuello y palanquean hacia la parte abdominal de la madre y otra persona empuja a nivel del pubis para empujar el occipucio y de esa forma pueda salir el bebé. Entonces, complicaciones, prosidencia o descenso de un solo pie, y ahí vienen los problemas. Podemos fracturar pies, podemos fracturar clavículas, podemos fracturar brazos, podemos hacer elongación del plexo braquial, podemos poner parálisis. Distocia de hombro, que es lo más frecuente en la tracción. Si no se corrige la cabeza en el suelo pelvis, rota a mento púbica, lo que le está diciendo, y al rotar a mento púbica, es un gran problema que salga y el bebé se puede morir ahí, o si no, al hacer esfuerzo, hay algunas veces, en algunos casos hace tiempo, hasta se fracturaba la pelvis femenina, la parte de la sínfisis púbica para poder sacarla. Y, como decía, distocia de cabeza última que queda retenida en la cabeza y sin poder encajar, y muchas veces, ¿qué nos va a ayudar? Nos puede llevar a la muerte fetal en un gran porcentaje o complicaciones de retardo mental. Y si ustedes ven, para que tengan una idea, efectuar cateterismo de vejiga, evaluar la participación asistente para sostener el feto, asegurar la hidratación completa, se usa forceps, no les queda otra cosa en ese rato, y ahora casi, si no se puede usar el forceps, se debe aplicar una presión firme a nivel suprapúbico, como les dije, pero que definitivamente muchas veces eso demora más de 2-3 minutos y que puede conllevar ya las complicaciones. Entonces, y hablamos de complicaciones fetales, prolazo de cordón, trauma del parto por extensión del brazo o la cabeza, asfixia, desprendimiento por retención de la cabeza, daño de órganos abdominales, fractura de cuello, parálisis del plexo braquial, fractura de clavícula y al final tenemos muerte. Bueno, esta es una imagen de todas las formas de presentación encefálica para que tengan una idea. Les digo gracias y disculpen la forma tan rápida, pero definitivamente yo creo que más de una hora podemos demorarnos en cada una de las diferentes presentaciones, pero lo importante es que dos cosas. Lo importante es que las presentaciones, distocias de presentación cefálica, son unas variaciones de la vértice, que es de máxima de flexión a máxima de flexión, y que generalmente las tres presentaciones, cara, frente y sin occipucio, preferible cesárea, si no hay que tener paciencia en la atención y sobre todo podrían atenderse en fetos pequeños menor de 3,200 gramos. En la transversa definitivamente programen una cesárea y en la pelviana otra cesárea. Pero lo más importante, y ustedes han podido ver, casi todas las causas maternas, fetales y ovulares son diagnosticables, son en el prenatal. Por eso es importante que ahorita mucho se está incidiendo en el control prenatal, porque definitivamente el control prenatal
nos va a hacer un buen diagnóstico, vamos a hacer un buen diagnóstico de todas las patologías que puede tener esta madre o las patologías que puede tener este feto y que definitivamente nos van a dar la opción de decir qué actitud vamos a tener. ¿Vamos a adecuar a un parto vaginal o lo convertimos a una cesárea? Entonces, eso es básico en cualquiera de estas, y no solamente en las distocias de presentación, en distocias dinámicas, como es mismo las 4 causas principales de que pueden ser las razones de la fuerza expulsiva, de la presentación, de las alteraciones en la forma de la pelvis y alteraciones en los tejidos blandos. Ese es un buen diagnóstico prenatal que puede llevar a evitar tantas complicaciones. No sé si tienen alguna pregunta. No, doctor, más bien gracias por la clase. ¿Me podría pasar las diapositivas, por favor? Ya, yo te paso las diapositivas y ya nos ponemos de acuerdo. Ya, hija, ya listo. Entonces, cuídense, ya nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, cuídense.